se le pide que simplifique las expresiones trigonométricas dadas. Para simplificar las expresiones, primero realizaremos una sustitución utilizando una de las identidades pitagóricas, y luego la convertiremos en senos y cosenos. Para la primera expresión tenemos un más cotangente al cuadrado x sobre cosecante al cuadrado x menos 1. Mirando las identidades a continuación, ya que cotangente al cuadrado θ más 1 es igual a θ cosecante al cuadrado, podemos sustituir cosecante al cuadrado x por 1 más cotangente al cuadrado x. Usando la misma identidad, observe cómo, si restamos 1 en ambos lados, tenemos cotangente al cuadrado θ es igual a cosecante al cuadrado θ menos 1, y por lo tanto podemos sustituir al cotangente al cuadrado x para cosecante al cuadrado x menos 1. Y ahora vamos a convertirnos en senos y cosenos. Como cosecante θ es igual a 1 sobre seno θ, cosecante al cuadrado x es igual a 1 sobre seno cuadrado x. Y cotangente θ es igual a coseno θ dividido por seno θ y, por lo tanto, cotangente cuadrado x es igual a coseno cuadrado x dividido por seno cuadrado x. Y ahora recuerde que esta barra de fracción representa división, y dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Y por lo tanto, escribamos este cociente como producto que nos dará 1 sobre seno cuadrado x. Veces el recíproco del coseno cuadrado x sobre seno cuadrado x que es seno cuadrado x. Sobre coseno al cuadrado x. Ahora, antes de multiplicar, simplificamos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de seno cuadrado x y, por lo tanto, estos factores comunes se simplifican a 1. Multiplicando tenemos 1 sobre coseno cuadrado x. Y dado que 1 sobre coseno θ es igual a secante θ, 1 sobre coseno cuadrado x es igual a secante cuadrado x. La expresión dada se simplifica a secante al cuadrado x. Y ahora echemos un vistazo a la segunda expresión. Dado que θ al cuadrado tan más 1 es igual a θ al cuadrado secante, podemos sustituir el cuadrado al secante x por el cuadrado tan x más 1. Ahora mirando el denominador tenemos una menos secante al cuadrado x. Bueno, si sabemos tan cuadrado x más 1 es igual a secante al cuadrado x, y tenemos 1 menos al secante al cuadrado x, restemos el secante al cuadrado x en ambos lados, así como restemos al cuadrado tan al cuadrado x en ambos lados. Esto nos da una menos secante al cuadrado x es igual a la tangente negativa al cuadrado x. Entonces podemos sustituir el bronceado negativo al cuadrado x para 1 menos secante al cuadrado x. Y ahora nos convertiremos en senos y cosenos. Secante al cuadrado x es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado x. Y la tangente negativa al cuadrado x es igual al seno negativo al cuadrado x dividido por el coseno al cuadrado x. Y nuevamente desde aquí, debido a que esta barra de fracción representa la división, en lugar de dividir, multiplicaremos por el recíproco. Entonces, como producto tenemos 1 sobre coseno cuadrado x. Veces el recíproco del seno negativo al cuadrado x sobre el coseno al cuadrado x, que es el coseno negativo al cuadrado x. Sobre seno cuadrado x. Y ahora simplificando antes de multiplicar. Tenemos un factor común de coseno al cuadrado x entre los numeradores y denominadores aquí y aquí que se simplifica a 1. Pero tenga cuidado aquí, esto se simplifica a 1 negativo. Entonces multiplicando tenemos 1 negativo sobre seno cuadrado x. Y como 1 sobre seno x es igual a cosecante x, esto es igual a cosecante negativo al cuadrado x. La expresión dada se simplifica a cosecante negativa al cuadrado x. Espero que hayas encontrado esto útil.